Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Mi corazón encuentra paz. Papá es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Y donde pise la planta de mis pies, tu palabra activaré y la tierra cambiará. Me alegraré, me alegraré en mi herencia y danzaré en tu presencia arriba. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control. La, 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 la. De mi papá es la tierra y su plenitud, el mundo, todo lo que en él hay. Yeah. Y donde pise la planta de mis pies, tu palabra activaré y la tierra cambiará. Y me alegraré en mi herencia, danzaré en tu presencia y danzaré en tu presencia. Todo pertenece a ti, todo pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control. Mi papá, todo pertenece a ti, todo pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control. Oh, yeah. Mi papá. Decimos, la tierra es tuya, también es mía y yo disfruto mi herencia todo el día. La tierra es tuya, también es mía y yo me alegro en tu presencia todo el día. La tierra es tuya.
ti y nada jamás escapará de tu control. Oh, todo pertenece a ti, todo pertenece a ti, nada jamás escapará de tu control. Mi casa pertenece a ti, mi casa pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control. Profetizo mi casa, mi casa, mi casa, mi casa pertenece a ti, mi casa pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control. Diga mi vida, mi vida, mi vida pertenece a ti, mi vida pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control. Una vez más, mi vida pertenece a ti, mi vida pertenece a ti y nada jamás escapará de tu control. ¡Yeah! ¡Aleluya! Todo pertenece a ti, Dios. Hola hermanos, les saludamos con el amor de Cristo a cada uno de ustedes en esta mañana. Bienvenidos a la escuela dominical que llevamos todas las mañanas, domingo a domingo. Para esta ocasión, hermanos, vamos a ir a la parte que nos corresponde en el estudio de la palabra del Señor. Si usted recuerda, estamos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Quiero nuevamente, hermanos, pedirles que abran su Sagrada Escritura. Si tienen a la mano ahí la palabra del Señor, voy a pedirle que la mantenga abierta e ir haciendo algunas observaciones en este hermoso pasaje de la palabra de Dios. Quiero tomar los versículos que van del versículo 7 al versículo 11. Apocalipsis capítulo 6 del versículo 7 al verso 11. La palabra del Señor dice así, estimados hermanos: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hasta aquí la palabra del Señor, hermanos, que vamos a tener nuevamente la oportunidad de hacer las observaciones que nos sirven para conocer lo que el Señor tiene preparado para los tiempos postreros. Antes de entrar en los detalles que aquí hay que dar a conocer, quiero que
hagamos una recordación de los jinetes que ya hemos observado en el programa anterior. Los jinetes que montan los caballos, recordamos, hermanos, que el primer jinete monta un caballo blanco. El segundo jinete monta un caballo negro y el otro jinete monta un caballo de color rojo o color sangre o color fuego. Quiero hacer la observación que hace el doctor Ottman al hablar acerca de estos tres jinetes. Él hace la observación, hermanos, que el rojo o el blanco, representa al pseudo Mesías. El rojo las guerras y el negro el hambre. Así que él señala que estos jinetes que van montando estos caballos son los instrumentos que Dios usa para la ejecución de sus juicios. Dios siempre utiliza a las mismas personas, las mismas circunstancias para llevar a cabo los juicios que Él desea llevar. También, hermanos, quiero mencionar las palabras del doctor Pentecost al hacer él una observación sobre lo que ocurre en la aparición del caballo blanco que ya hemos visto en el programa anterior. El doctor Pentecost dice lo siguiente: el primer jinete que monta el caballo blanco representa la política del hombre en busca de la paz en la tierra, pues él hace un tratado de paz. Pero los tres jinetes restantes, el rojo que representa guerra, el negro que representa hambre y el amarillo que representa muerte, son el fallido de su búsqueda. Nosotros diríamos, hermanos, que la locura del hombre consiste en buscar sus propias soluciones y el resultado siempre va a ser fracaso. Si el primer caballo blanco representa el ingreso del personaje que busca políticamente encontrar la paz, y luego los otros jinetes que representan guerra, que representan hambre y que representan guerra, es el resultado del hombre en busca de la paz. Cuando el hombre está buscando soluciones personales aparte de Dios, nuevamente, hermanos, nos encontramos con que el hombre lo que encuentra simple y sencillamente es lo que nosotros conocemos como fracaso. No hay ninguna solución en el hombre mismo. La palabra del Señor, hermanos, nos hace recordar de que las soluciones correctas las tenemos en Dios. Es por ello que en esta ocasión, hermanos, quiero avanzar un poquito más y que veamos la apertura de los dos sellos siguientes. En este caso, el cuarto y el quinto sello. El cuarto sello tiene que ver, hermanos, con la aparición del jinete cabalgando el caballo amarillo. Lo voy a repetir, hermanos, el versículo 7 y versículo 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí tenemos la apertura del cuarto sello. Y solo dos observaciones quiero hacer en esta parte. La primera observación, hermanos, que es bueno ver en el pasaje bíblico, es que se trata de la misión de este jinete. Dice: y tiene por sobrenombre Muerte. Significa, hermanos, que la misión de este jinete o el caballo amarillo es precisamente traer muerte a la tierra.
Todo esto, hermanos, está vinculado con lo que ocurrirá en la última semana de las 70 profetizadas por Daniel. Se han hecho algunas o muchas aclaraciones en cuanto a la época en la cual estamos enfocando los eventos. Así que una de las cosas que ocurrirán, la Biblia anuncia, hermanos, la muerte como resultado del castigo que Dios enviará a la tierra. La segunda observación que quiero que hagamos es en cuanto a las maneras, a las formas que Dios utilizará para traer muerte a las personas en este tiempo. Lo voy a leer nuevamente, hermanos, como literalmente lo dice la Biblia. Y dice: y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hay 4 formas en que la muerte llega al hombre en ese tiempo. La primera manera que la Biblia está mencionando aquí es la espada. Naturalmente, hermanos, la espada se utilizaba anteriormente para los combates, para las peleas, para las batallas entre grupos de personas. O los ejércitos también utilizaban la espada para las peleas. Entonces, lo que está diciendo el Señor acá es que una de las formas en que habrá muerte en ese tiempo es a través de las peleas o los combates que habrán de hombre a hombre o grupo contra grupo en ese tiempo de la semana del cual estamos mencionando. La otra manera, hermanos, que traerá muerte a la tierra el Señor es por medio del hambre. Cuando se habla, hermanos, del hambre, se está hablando de la escasez de los alimentos, la muerte y todas las actividades bélicas que se van a desarrollar en ese tiempo van a traer como resultado hambre a la tierra. Escaseará la comida, los alimentos, los granos básicos, hermanos. La Biblia dice que entonces el hombre sufrirá la peor tortura a través del hambre y que traerá consigo la muerte misma. Naturalmente, cuando pensamos, hermanos, en la escasez de la comida, inmediatamente, hermanos, la gente muere por no tener el alimento adecuado para consumir. Así que la segunda forma que la Biblia dice que traerá el Señor muerte a la tierra es por medio del hambre. También, hermanos, la otra palabra que utiliza el Señor en su escritura dice: para matar con espada, con hambre y con mortandad. La palabra mortandad, hermanos, es una palabra para designar pestes o plagas que habrán en ese tiempo, las enfermedades que aparecerán. Entonces, cada día, hermanos, la situación se empeora. Pero estas son las maneras en que Dios designará traer muerte a la tierra durante este tiempo. Aparte de ello, hermanos, hay un interesante detalle que tiene la palabra de Dios aquí. Y dice: y con las fieras de la tierra. Usted, hermano, en algún momento ha leído en la palabra del Señor que en el Antiguo Testamento el Señor utilizó animales para castigar al hombre. Y esa es la manera también, el método que Él utilizará para castigar al hombre durante este tiempo. Por ejemplo, hermanos, tenemos en la Biblia que Él utilizó langostas para castigar al hombre. Usted recuerda, hermano, que en el libro de Éxodo, el capítulo 10, y lo voy a leer, hermanos, para estar bien seguros que allí el Señor está usando a las langostas para traer castigo al hombre, incluso para provocar también la muerte. En Éxodo capítulo 10 y versículo 3, dice el Señor en su palabra de esta manera. En Éxodo capítulo 10, versículo 3 al 5, dice así el texto que tenemos a la vista: entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron:
Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó. Lo que os quedó del granizo comerá asimismo todo árbol que os fructifica el campo. Estamos entonces, hermanos, presenciando la manera en que Dios decide castigar a la ciudad de Egipto. Y Él utiliza las langostas para enviar su juicio sobre la tierra. Entonces no podemos, hermanos, pasar por alto de que Dios también tiene en mente castigar al hombre de esa manera. También, hermanos, Él utilizó a las serpientes para castigar al hombre. Voy a recordarle lo que dice el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 6. Este hermoso pasaje nos recuerda el momento cuando las serpientes mordían a los israelitas en el desierto como una forma de castigar su rebelión. En el libro de Números, capítulo 21, versículo 6, dice la palabra de nuestro Dios así: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Las serpientes como instrumento de Dios para castigar al hombre en el desierto, relacionado con el pueblo de Israel. También, hermanos, a las avispas utilizó el Señor. Avispas, hermanos. Esto de las avispas utilizadas por el Señor para castigar al hombre, lo tenemos en Éxodo 23, 28. Éxodo capítulo 23, versículo 28. Dice la palabra de nuestro Dios así. Estos textos solo para mencionar que la Biblia habla de que Dios usa a las fieras, a los animales, para castigar al hombre. Parte de la creación del Señor, pero Él lo utilizará y lo ha utilizado para traer juicio sobre los hombres. Éxodo capítulo 23, versículo 28. Dice aquí el Señor en su palabra: enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Ve, hermano, cómo la palabra de Dios menciona a los animales que Él utilizó en el pasado y que de hecho Él utilizará en ese tiempo. A las avispas. También, hermanos, utilizó leones. Los leones, hermanos, voy a leer esto en el segundo libro de Reyes. En el segundo libro que tenemos de los Reyes, vamos a leer, hermanos, en el capítulo 17. Tiene usted su Biblia a la mano, puede corroborarlo también ahí. Segundo de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 25. Segundo de Reyes 17, 25. Dice, hermanos, esta parte de la palabra del Señor así: y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Ve, hermano, aquí se menciona los leones utilizados por el Señor para llevar a cabo su juicio para los que no tenían temor de su nombre. También utilizó osos. Usted recuerda que cuando aquellos jóvenes se burlaban del profeta Eliseo, salieron unos osos que devoraron a los muchachos que se burlaron de él, gritándole: calvo, calvo. Hermanos, Dios mismo hizo aparecer a los osos para que mataran a estos muchachos que se burlaron del profeta. Pero en Segundo de Reyes 2:24 está ese episodio de los osos. Pero también, hermanos, la Biblia dice que el Señor usó insectos para llevar a cabo sus juicios sobre la tierra. Eso podría usted verlo, hermano, en Joel capítulo 1 y versículo 4, y así sucesivamente.
Podríamos mencionar, hermanos, una lista de animales que Dios utilizó para expresar su juicio para con los hombres malvados de la tierra. Ahora la palabra del Señor que estamos leyendo, exactamente, hermanos, la palabra de Dios dice que estos animales que en algún momento han sido para la utilidad del hombre mismo, ahora los animales son utilizados por Dios para castigar al hombre. Si usted quiere recordarlo, se lo voy a leer nuevamente. Y dice, para matar, dice, con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dios usará a las fieras en este tiempo para castigar al hombre. No olvidemos que eso mismo va a provocar la muerte a los habitantes de la tierra para ese tiempo. Hermano, permíteme que también yo le haga esta observación. Dice la palabra del Señor: miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad. Cuando dice la palabra del Señor que le fue dada potestad, es que Dios está dando autorización para que los eventos se lleven a cabo tal como Él lo tiene planeado para ese tiempo. Pero dice Dios en su palabra: y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Es interesante eso, hermanos. Primero, porque Dios, hermanos, está mostrando ira. Dios está mostrando que Él está dispuesto a terminar con la raza humana. Pero aquí tenemos, hermanos, una declaración preciosa que dice: y le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Eso significa, hermanos, que en medio de la ira, en medio de que Dios, hermanos, está derramando sus juicios sobre la tierra, Él quiere que el resto de las personas puedan ver, hermanos, se puedan dar cuenta de que Dios es un Dios de bondad y es un Dios de misericordia. En el sentido de que Él quiere que las personas, al ver los juicios caer a la tierra, ellos se arrepientan, que ellos puedan cambiar de opinión. Por eso es que aquí la muerte o la mortandad que se menciona está autorizada para la cuarta parte de la tierra, para que el resto del mundo pueda ver que hay un tiempo de escapar. ¿Cuánto quisiéramos, hermanos, que los hombres entendieran el mensaje de Dios? ¿Cuánto quisiéramos que las personas, al ver los juicios del Señor, pudieran cambiar de opinión? Nosotros miramos, hermanos, que en estos tiempos el hombre ve los terremotos, el hombre ve las cosas que suceden en otras partes de la tierra, incluyendo también aquí en Guatemala. Pero el hombre no descifra, el hombre no entiende el propósito de Dios. En medio de la ira, Dios muestra su compasión y su misericordia y su bondad para con los hombres. El hombre debe cambiar de opinión. Eso es lo que espera Dios. Es la razón por la cual Él envía un mensaje antes que los eventos se desarrollen en la tierra. Dios espera un cambio. Dios espera en nosotros, hermanos, un arrepentimiento verdadero para no sufrir con las personas que sufrirán el castigo divino. Quiero pasar a la segunda parte, hermanos. El versículo 9, el versículo 10 y versículo 11. Entonces se apertura el quinto sello. Cada vez que se abre un sello por la mano bendita de nuestro Señor, son escenas que ocurren en la tierra, del cual ya hemos explicado anteriormente. Pero aquí, hermanos, dice la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Quiero utilizar el método de preguntas y respuestas, hermanos, para esta parte que me toca explicar. La primera pregunta, hermanos, que yo quiero que nos hagamos es en relación a lo que está enfocando la palabra en cuanto a los santos que sufren el martirio. Cuando se apertura el quinto sello, ya no aparecen jinetes montando caballos,
sino que la escena que se abre ante nosotros es precisamente el martirio de los santos de ese tiempo. Me gustaría explicar, hermanos, el concepto que algunos tienen de este texto, de los que mueren. Algunos dicen que no son los mártires de este tiempo, sino son los que han muerto en el Antiguo Testamento y en el tiempo de la iglesia, incluyendo a los que morirán en este espacio de tiempo. Pero yo quiero decirles, hermanos, que cuando miramos y observamos los detalles que tenemos en la palabra, descubrimos que los santos que mueren son los santos que van a entregar sus vidas a Cristo durante este tiempo, y los que predicarán el evangelio de alguna manera, excluyendo a los 144,000 que van a estar predicando durante este tiempo también. Pero voy a hacer la primera pregunta. La pregunta que tengo aquí es: ¿dónde están esos mártires, esos santos que murieron en este tiempo? Es la primera pregunta, ¿dónde están? La segunda pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿quiénes son? Para ir aclarando quiénes son estas personas que son martirizadas durante este tiempo. También, hermanos, ¿por qué mueren? Es la otra pregunta. ¿Cuál es la razón de su muerte? La cuarta pregunta, hermanos, ¿están conscientes? Lo vamos a ver en su momento. Y la quinta pregunta es: ¿qué reciben ellos? Así que con estas 5 preguntas yo quiero, hermanos, aclarar lo del versículo 9 hasta el versículo 11, que es importante que nosotros miremos este detalle del martirio de los santos que sufren en la tribulación en los días que están antes de la segunda venida de nuestro Señor. La declaración lo tomamos, la respuesta lo tomamos del mismo pasaje. Dice: ¿dónde están? La palabra de Dios dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿En dónde están estos mártires, estos santos que morirán durante este tiempo? Están debajo del altar. Es la respuesta que nos da la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que yo quiero hacer es la siguiente: ¿qué representa el altar que Juan está viendo en esa visión? Ahora, lo que yo quiero recordarle, hermano, es que nosotros conocemos el altar, identificamos el altar cuando le damos una mirada al tabernáculo que se utilizaba en el Antiguo Testamento. En el atrio, en la parte de afuera, había un altar, pero se llamaba el altar del sacrificio. Allí era donde se llevaban a cabo las presentaciones de las ofrendas delante de Dios, en el altar del sacrificio, dentro del perímetro del tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento. Tal vez usted recuerda, hermano, lo que significaba el sacrificio en ese tiempo, cuando un animalito era presentado en sacrificio delante de Dios. Entonces, hermanos, traigo a mi memoria y quiero recordarle que el sacrificio en el Antiguo Testamento tenían varias características, pero una de ellas era el sacrificio de olor grato. Había un sacrificio que era tenido como un holocausto. Habían otros sacrificios que eran llevadas a cabo por la culpa o la reconciliación con Dios. Hay una serie de detalles que nos dan en cuanto a los sacrificios que se efectuaban en el altar del sacrificio, en el tabernáculo del Señor. Pero lo que yo quiero resaltar en esta mañana es precisamente que el sacrificio, hermanos, que presentaban también era un sacrificio de olor grato delante de Dios. Había un sacrificio de olor grato. Y bueno, hermanos, yo tengo aquí los versículos que nos ayudan a recordar lo que significaban estos sacrificios de los animales que eran llevados para ofrendarlos delante del Señor. En Éxodo capítulo 29 voy a
a regresar, hermanos, a el libro de Éxodo para poder nosotros visualizar lo que está ocurriendo en esa parte de la palabra de Dios. Éxodo capítulo 29, versículo 25. Aquí nos va el Señor a recordar que habían sacrificios que eran presentados y que eran de olor grato delante de Dios. ¿Usted lo recuerda, hermano? Éxodo 29, 25. Dice el Señor en esta parte, hermanos, que quiero leer. Éxodo 29, 25. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, es decir, el sacrificio, sobre el holocausto, por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Ya usted verá por qué yo estoy haciendo estas declaraciones, o estas aclaraciones, mejor dicho. Y aquí tenemos, hermanos, la mención de que la ofrenda era de olor grato ante el Señor. También tengo otro versículo muy bonito y muy precioso en el libro de Levíticos capítulo 1. En Levíticos capítulo 1, versículo 17, dice la palabra del Señor así: y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ve, hermano, que una de las ofrendas que se daban que se llevaban a cabo en el altar del sacrificio era de olor grato para el Señor. Ahora, solo utilicé estos dos textos para hacer hincapié, hermano, en lo que significaba para Dios. Por eso, cuando Juan ve a los mártires del tiempo que está hablando la palabra de Dios, en este pasaje de Apocalipsis 6, significa, hermanos, que la muerte de ellos resulta siendo como un sacrificio de olor agradable, de olor grato delante de Dios. De los santos que mueren o que morirán, hermanos, durante este tiempo, la Biblia dice que es como la ofrenda del altar, la ofrenda de olor grato para el Señor. Es por ello, hermanos, que es importante que miremos estos versos en el Antiguo Testamento y nos demos cuenta de la manera en que Dios aceptaba el sacrificio de estos animalitos. La muerte de ellos era algo agradable ante los ojos de Dios. Eso quiere decir también, hermanos, que la muerte de los santos de este tiempo serán vidas agradables delante de Dios. Por eso, hermanos, y me adelanto, hermanos, aunque lo voy a decir más adelante, cuando el Señor ve que nosotros estamos dando nuestra vida por su reino y por su causa, nuestra vida, hermanos, se convierte también en olor agradable delante de Dios. Mucho más si tuviésemos que morir o entregar nuestra vida por causa del reino del Señor. Es agradable, es grato ante Él. De tal manera, hermanos, que la pregunta, ¿dónde están? Están debajo del altar. Eso significa, hermanos, lo que significa para Dios la muerte de sus santos durante este tiempo. La otra pregunta que vamos a responder es la pregunta: ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Esto nos ayudará, hermanos, a tener clara la idea de quiénes son estos que van a morir durante este tiempo. Observemos, hermanos, que ellos no mueren, ¿verdad? Cuando se dice de quiénes son, tendríamos que señalar, hermanos, que son almas, que son vidas, que son personas o santos de la tribulación o de la gran tribulación durante este tiempo. Así que, hermanos, cuando se habla de la mortandad o de la muerte, algunos dicen, bueno, van a morir las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Bueno, va a morir mucha gente sin Dios y sin esperanza. Pero también, hermanos, esta, persecución va a alcanzar también a los que crean en Cristo como Señor y Salvador durante este tiempo.
ellos morirán, la muerte los alcanzará. Así que ellos, hermanos, son personas que han dado su vida al Señor. Y alguno dirá, bueno, el Señor nos va a guardar, como en cualquier época de la historia del mundo. Algunos dicen, los que son hijos de Dios no van a ser alcanzados por tal cosa, o por tal enfermedad, o por tal muerte. Es interesante, hermanos, que la Biblia a nosotros nos enseña, nos dice que también los santos participan de los males que vienen a la tierra. Y aquí es donde nosotros decimos que si el Señor quiere quitarnos la vida en esta pandemia, Él puede hacerlo. ¿Quiénes somos nosotros para decir el Señor no va a tocar mi vida? Si Él quiere, hermanos, glorificar su nombre de esa manera, a nosotros nos parece, hermanos, que solo debemos de depender de Él en medio de las circunstancias de la vida. Pero señalo esto, hermanos, porque durante este tiempo también van a haber santos, personas que van a morir por causa del Señor. Así que, ¿quiénes son ellos, hermanos? La respuesta es, son las almas, las vidas, las personas. Como dice aquí la palabra de Dios, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La tercera pregunta, hermanos, es ¿por qué mueren? Vamos a identificar la razón por qué mueren estos santos del Señor en ese tiempo. Decía, hermanos, que ellos no mueren por muerte natural o por enfermedad natural. La Biblia dice, hermanos, que aquí a ellos les quitan la vida. Dice el versículo, y lo voy a volver a leer. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. Esa expresión, hermanos, dice de los que habían sido muertos. En la versión popular y también, hermanos, en la versión española, dice los que habían sido degollados. Utiliza esa expresión en esas versiones. Aquí dice la Biblia, hermanos, de los que habían sido muertos. Pero en esa versión dice de los que habían sido degollados. En otras palabras, les provocaron la muerte a ellos. Pero la razón, hermanos, ya nosotros sabemos que ellos son violentados, son martirizados, son torturados o degollados. Y la razón es clara. La Biblia dice, hermanos, la razón por la cual a ellos les quitan la vida. Son llevados a la muerte de una manera violenta, hermanos. Y la razón es la siguiente, dice la palabra del Señor. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay dos cosas que se subrayan aquí. Primero, por causa de la palabra de Dios. Cuando dice, hermanos, por causa de la palabra, es la obediencia que ellos tenían a la palabra. No es fácil, hermanos, para los que vivan durante este tiempo obedecer la palabra. Ya nosotros, hermanos, vamos a ver la religión que va a dominar fuertemente durante este tiempo. Y vivir conforme a la palabra no va a ser fácil. En realidad, hermanos, obedecer la palabra de Dios es lo más duro que va a ocurrir en ese tiempo. Sin embargo, la Biblia dice que ellos estuvieron dispuestos a obedecer y por esa causa murieron, los mataron por causa de la palabra de Dios. Pero la segunda razón, hermanos, dice por causa por la palabra y por el testimonio que tenían. La palabra testimonio, hermanos, significa proclamar, hablar, decir, declarar la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales ellos morirán en este tiempo, hermanos, es porque ellos van a estar dispuestos no solo a vivir la palabra, sino a anunciarla, a hablarla y predicarla durante este tiempo. Así que, hermanos, la proclamación del evangelio va a ser fuerte durante este tiempo. Algunos preguntan, hermanos, ¿y se va a predicar el evangelio durante este tiempo? ¿Van a haber personas convertidas durante este tiempo? Y yo les digo que sí. Este tiempo va a ser la época donde más proclamación del evangelio va a haber.
Y hay un texto que usted recuerda, hermano. El Señor mismo dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. En este tiempo, hermanos, el evangelio será predicado como nunca en la historia. Se predicará a lo largo y ancho del mundo el santo evangelio del Señor. Mucha gente se convertirá, pero mucha gente también morirá por causa del evangelio, por causa de la palabra de Dios. En Mateo 24:14 el Señor nos recuerda esto. Mateo 24:14, el Señor nos hace, hermanos, nuevamente el recordatorio de lo que ocurrirá en ese tiempo en relación a la proclamación del evangelio. Mateo 24:14 dice la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quiere que se lo repita, hermano? Se lo voy a repetir porque es importante la declaración que hace el Señor tocante al anuncio evangélico durante este tiempo. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta, hermanos, es: antes de que Cristo venga para llevar a la iglesia, ¿se va a predicar el evangelio en todo el mundo? Y yo le digo: no. Hay muchas naciones que todavía no han escuchado el evangelio. Hay lugares muy lejanos en el mundo que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar el evangelio. Tal vez ni llega la radio, la televisión a esos lugares. Sin embargo, durante el tiempo de la tribulación, la Biblia dice, hermanos, que el evangelio sí será predicado en todo el mundo. Y hay otra declaración que dice: y entonces vendrá el fin. Algunos han dicho, hermanos, que cuando se termine de predicar el evangelio del reino, va a venir el fin del mundo. Pero yo le quiero decir que no es el fin del mundo. Cuando dice: y entonces vendrá el fin, será el fin de este tiempo, cuando el Señor regrese en su segunda venida para establecer su reino en la tierra. Pero entonces no es el fin del mundo todavía. Todavía estamos muy distantes de ese fin. Pero cuando dice la Biblia: y entonces vendrá el fin, es el fin de esta corta dispensación. Quiera el Señor, hermanos, que vayamos viendo estas declaraciones que nos hace la palabra de Dios. Pero el texto dice, hermanos, que ellos van a ser muertos. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Va a ser terrible el tiempo para los salvados, para los cristianos de ese tiempo, para los predicadores de ese tiempo. Hoy, hermanos, se sufre porque tenemos noticias de misioneros que han ido a diferentes lugares y han sufrido. Algunos los han matado por causa de su ministerio de misioneros en otras partes de la tierra. Pero no se compara, hermanos, con el tiempo que estamos mencionando, de la forma en que serán torturados los predicadores y los que entregarán su vida al Señor. Por eso yo decía, hermanos, que la época esta que hoy tenemos de este jarrón a esta parte del púlpito es un tiempo de gracia. Hoy nadie está siendo torturado por su fe. En cambio, el tiempo que tenemos acá es un tiempo que se enmarca de un severo tiempo para la humanidad, incluyendo a los santos de ese tiempo. Así que ellos morirán, pero es por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hay otros detalles que nos ayudarán a contestar las preguntas que aún tenemos. Hay una pregunta muy importante para mí, hermanos, y es la pregunta: ¿están conscientes ellos? Recordemos que Juan está viendo las almas debajo del altar. Son almas, son vidas que están ahí. Ahora, la pregunta que yo hago es: ¿están conscientes ellos? Y yo les voy a decir, hermanos, que esta es una interesante pregunta. Recordemos que solo están sus almas. Todavía no ha ocurrido la resurrección, ni sus cuerpos están unidos.
Así que ellos están debajo del altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Ahora, ¿están conscientes? Y yo les digo, sí, están conscientes. Primero, hermanos, ¿por qué digo que están conscientes? Vamos a ver el versículo para que nos ayude a aclarar bien esta pregunta. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos están conscientes por cuanto claman, gritan, vociferan, dicen al Señor. Ellos están conscientes, hermanos, en el sentido de que tienen la capacidad de clamar y de hacer una oración con fuerte voz delante del Señor. También, hermanos, aparte de ello, la Biblia dice que ellos reconocen al Señor soberano. Dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Ellos se dirigen al Señor como el Señor santo y verdadero. Lo reconocen, hermanos. Ellos se dan cuenta de que todo lo que ha ocurrido es por la mano soberana de Dios. Nada, hermanos, de lo que ocurre, cuando alguien, hermanos, entiende la palabra, sabe que todo lo que ocurre en la tierra es porque Dios lo permite y está bajo su control. Así que, ¿están conscientes? Y decimos, sí, están conscientes. Número 1, porque claman. Número 2, porque piden. Y número 3, reconocen. Si esto no es suficiente, hermanos, usted recuerda las palabras del apóstol San Pablo. Él dijo: estar con ustedes, le dice a la iglesia de Filipos, estar con ustedes es maravilloso, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. En otras palabras, el apóstol Pablo también en sus enseñanzas declara que aunque no se esté disfrutando plenamente en cuerpo y alma las bendiciones celestiales, las almas guardan cierta conciencia de lo que está ocurriendo y están debajo del altar en este caso. De tal manera, hermanos, que la pregunta: ¿están conscientes? La respuesta es sí, ¿verdad? Están conscientes de acuerdo a lo que tenemos aquí. Bueno, hermanos, en algo nos ha de ayudar esta palabra que hemos venido hablando durante estos minutos. La última pregunta que tengo aquí es: ¿qué reciben estas almas? Dice la palabra del Señor, hermanos, que ellos reciben dos cosas. Ellos reciben vestimenta blanca y descanso. Qué linda esa declaración, hermanos. Dice el versículo 11 de esta manera: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Una gran cantidad de santos que aún estaban por morir de esa manera. Y ellos están haciendo una oración, como yo les mencioné anteriormente. En los salmos tenemos unos salmos que se llaman salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios son aquellos salmos en donde la persona que recibió un daño está pidiendo a Dios que caiga juicio sobre esos malvados. Esos son los salmos imprecatorios. Pero nosotros no pedimos al Señor, hermanos, que alguien que nos haga un daño, que lo parta un rayo. Nosotros no decimos: Señor, maldice a esta persona porque me hizo un mal. No. La Biblia no recomienda que nosotros oremos así. El apóstol Pedro dice: oren por los reyes, por los que están en eminencia, trátenlos bien. Aunque los gobiernos del mundo han tratado mal a los cristianos, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro les dicen a los hermanos: honren al rey, hagan bien a los gobernantes, oren por ellos. Entonces, nosotros no estamos llamados a hacer una oración imprecatoria. Pero aquí sí, hermanos, tenemos a estos seres, estos santos que están pidiendo al Señor que por favor muestre su ira sobre los que han quitado la vida a estos santos de la tribulación. La respuesta es: esperen un momento, todavía faltan muchos
que van a integrarse a este equipo de mártires de la historia. Ahora bien, hermanos, las vestiduras blancas representan la santidad de ellos. Dios va a dar una vestimenta blanca a ellos por la santidad, por la vida que llevaron delante de Él. El Señor sabe, y entonces le fueron dadas vestiduras blancas, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Este poco de tiempo son menos de 7 años, ya han transcurrido algunos meses, de tal manera que de repente vamos en esta parte del tiempo, pero esto es un poquito de tiempo cuando termine la gran tribulación. Que descansen ustedes ahí un momento, porque falta un poco de tiempo, ya es corto tiempo para que finalice ese espacio. Pero hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esta parte de lo que reciben estos santos del Señor de ese tiempo? Vestiduras blancas y descanso. Hermanos, dar la vida por el Señor es ser recompensado en grande. La otra manera, hermanos, que Dios jamás olvida lo que nosotros hacemos por su reino. Lo estoy personalizando, hermanos, debido a que Dios nunca olvida el bien que hacemos por su reino. Ellos predicaron el evangelio y vivieron acorde a ese evangelio, y el Señor les da vestiduras blancas y les recompensará en grande. De igual manera, hermanos, los que han muerto en el pasado, Dios no olvidará el hecho de que ellos murieron por la causa del Señor. Y nosotros en este tiempo también diríamos, hermanos, que Dios no va a pasar por alto lo que nosotros hagamos por su obra, por su reino en esta tierra. Así que vale la pena, hermanos, no tengamos miedo. Por eso dijo el Señor: no tengan miedo al que mata el cuerpo. El alma no puede matar, pero tengan temor o miedo al que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Si algo no debemos tener nosotros es miedo a lo que puede ocurrir o lo que puede sobrevenir a nuestra vida. Si es por vivir en el evangelio, si es por proclamar las verdades del reino, nosotros perdemos la vida, pues hermanos, en buen momento el Señor dice: te espera una vestimenta blanca y te espera descanso, te espera algo lindo cuando vengas a mí. Por eso la Biblia dice, hermanos, estimad es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando alguien muere en la batalla del reino, hermanos, es algo de alta estima a los ojos del Señor cuando muere un santo. Pero si alguien, hermanos, no dedica su vida, no está dispuesto a sufrir, él quiere todo lo bueno en la tierra, cuando él se muere, no creo que Dios diga: es algo agradable que éste muera, o es algo lindo. No, lindo es morir, es sacrificar su vida en el bien del reino del Señor. ¿Escuchó, hermano? Es valioso. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros no miremos lo que estamos pasando hoy como un sufrimiento, porque la Biblia dice, hermanos, que los mártires del pasado, como Esteban y otros, murieron por causa de proclamar el reino, y ellos también. ¿Estamos sufriendo nosotros? ¿Estamos dispuestos a sufrir nosotros? ¿Estoy dispuesto a sufrir? No me refiero solo a usted, sino me refiero a todos. Si estamos dispuestos a sufrir, no olvidemos, hermanos, que Dios siempre va a valorar a los que mueren por su causa. Ya finalizando esto, hermanos, quiero que apliquemos algunas verdades a nuestra vida, tomando de este pasaje que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer, hermanos, es una auténtica profecía del Señor. Es la primera aplicación que estoy haciendo. Es auténtica profecía del Señor. La profecía del Señor, hermanos, abarca el mundo, abarca el futuro y todo lo demás. Profecías, hermanos, que tienen que ver con personas, o que usted ha escuchado a algunos profetas que dicen cosas que ni se cumplen. Es una falsa profecía. No, hermanos, el verdadero profeta está aquí en la palabra de Dios, y el verdadero profeta anuncia lo que está aquí en la profecía, y no lo que me dijo fulano de tal o lo que Dios me dijo. No, hermanos, no nos dejemos llevar por falsas profecías.
La auténtica profecía lo tenemos aquí y abarca la historia, abarca el mundo, abarca los gobiernos de la tierra, los países del mundo. Esa es la profecía del Señor. Así que a nosotros nos conviene afirmar nuestro corazón en la gracia, que lo que hoy sufrimos en realidad no es un sufrimiento, es la otra enseñanza, que lo que sufrimos por la causa de Cristo no es un sufrimiento, hermanos, mayor, es muy mínimo. Pero el sufrimiento, hermanos, que nosotros pasemos, sea por vivir en el Señor y por proclamar su palabra. Así que lo que hoy sufrimos en realidad no es un sufrimiento, así que no nos quejemos. Démosle gracias al Señor por el tiempo que hoy nos toca. Hermanos, también la otra enseñanza que yo puedo tomar de aquí es que no nos quedemos con la boca callada. Que no nos pongamos un zipper y nosotros ya sabemos que vamos al cielo. Tenemos la responsabilidad ante Dios y a nuestro prójimo de hablarle, hermano, a nuestro vecino, a nuestros compañeros de trabajo, del peligro inminente que vendrá sobre la tierra. Y que también, hermanos, la única manera es teniendo a Cristo en el corazón que podemos tener la esperanza de vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos, que tenga el Señor la bondad de darnos cada día fuerza para seguir adelante y ver, hermanos, cómo la palabra de Dios nos anima, nos inspira a no perder la fe, sino mantenernos firmes y constantes en su bendita palabra. Que Dios nos bendiga. Quiero orar, hermano, un momentito. Padre y buen Dios que estás en gloria, te alabo y te bendigo en esta mañana por tu palabra, Padre, que ha sido dada, por tu palabra que es clara, que es verdad. No hay mentira en tu palabra, Señor. Lo que tú has dicho se cumplirá. Gracias, Señor, porque nos anuncias con tiempo las cosas que van a suceder en la tierra, y que tu profecía, Señor, es verídica, es real, y que nos conviene a nosotros, Señor, recibir tu palabra. Y si alguien todavía no tiene a Cristo en su corazón, pedimos, Padre, que en esta mañana, en cualquier lugar donde esté, pueda entregar su vida a ti. Padre bueno, oramos para que nuestra mente se amplíe, Señor, para que nuestro corazón se abra, para que tu palabra entre y pueda reinar en nuestros corazones. Te esperamos y decimos las mismas palabras que dijo tu siervo Juan: ven, Señor Jesús. Oramos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Con nuestra adoración está en este momento, en este lugar, queremos crearte un ambiente de hogar, Señor. Yo sé que tú das hogar a los desamparados, pero hoy nosotros queremos hacerte un hogar aquí en la tierra. Queremos hacer un hogar en cada una de nuestras casas. Que el fuego que se está incendiando jamás se apague, jamás se apague, jamás se apague. Por eso clamamos que vengas a habitar. No queremos solo una visita, queremos que vengas a habitar, Señor. Es posible, es posible. Tú nunca prometiste visitarnos, tu promesa era habitar entre nosotros. Así que venía a cumplir tu promesa. Ahora, aquí te necesitamos, papá. Hay alguien aquí que necesita el Padre todo el tiempo. Levante tu voz ahí donde está. Decirle: más que todo, queremos tu persona. Más que música, más que grabación, más que luces, más que religión. Queremos tu presencia, papá. Esa es nuestra esencia.
nosotros esperanza de gloria. Cristo en cada casa, restaura tu imagen, revela tu gloria. La tierra se está llenando del conocimiento de tu gloria. Más que religión, más que emoción, la tierra clama por los hijos, y los hijos son la gloria del Padre. Llena la tierra de hijos a tu imagen, tu gloria, tu gloria. Y el que ve al Hijo ve al Padre, el que ve al Hijo ve al Padre. Tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros. El que ve al Hijo ve al Padre, el que ve al Hijo ve al Padre. Restaura tu imagen en esta generación. Yeah, yeah, yeah. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma más y más y más y más. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona. Levantamos la voz, que toda la tierra escuche nuestro clamor. Tu gloria. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona.